Hola, me llamo Doris Moreno, soy profesora de Historia Moderna y quisiera reflexionar brevemente con ustedes sobre las epidemias en la historia a partir de la experiencia que estamos viviendo. Que las epidemias son consustanciales a la propia naturaleza humana, la propia biología, hace que precisamente hayan acompañado a la historia de los hombres y las mujeres desde tiempos inmemoriales. Las reacciones ante las epidemias fueron sobre todo reacciones de miedo, esa emoción primaria, porque hasta hace apenas 130 años no sabíamos cuál era el origen de estas enfermedades epidémicas ni cómo tratarlas, de manera que había que combatir a este enemigo invisible a partir de la experiencia. La incertidumbre y el miedo generaban actitudes sociales populares muy concretas. La primera acción ante una epidemia era la huida, recomendada por los tratados médicos conscientes de su debilidad a la hora de saber cuál era el origen del contagio o de evitarlo siquiera. Pero también a nivel social las epidemias lo que provocaban era el recelo hacia los vecinos que se podían convertir en enemigos en tanto que podían contagiar el recelo hacia las relaciones sociales y también hacia la autoridad que imponía las cuarentenas, vistas estas autoridades como autoridades opresoras, represoras. Por supuesto, también el miedo llevaba a buscar explicaciones. Las explicaciones significaba buscar culpables, culpables en los pobres, culpables los vagabundos, culpables los extranjeros, culpables los judíos, culpables los enemigos tradicionales de un pueblo a otro. Y por supuesto, en el marco de las iglesias también buscar la culpabilidad en los pecados de las personas y por lo tanto intentar aplacar la ira de Dios con procesiones, con flagelaciones, con penitencias colectivas que, lejos de ayudar, contribuían a extender la epidemia. Sin embargo, la realidad es que el miedo estaba justificado por la desestructuración social y económica, por la pérdida de vidas y por el miedo más individual, la muerte en soledad, por el abandono del prójimo. No todo fue negativo. A partir de la experiencia de la peste negra de 1348 asistimos a una serie de experiencias urbanas que van a significar el establecimiento de las primeras iniciativas y políticas sanitarias en toda Europa. Va a surgir en las ciudades del norte de Italia, segunda mitad del siglo XIV, en Génova, en Venecia, en Florencia, y después se va a extender por el Mediterráneo, por las ciudades del Mediterráneo y hacia el norte de Europa. Se trata de juntas o comités más o menos estables, participados por asesores y personal del gobierno de estas ciudades que se van a ocupar de la prevención, la limpieza de las calles, de los mercados, de la información, centralizando toda la información. Van a tener atribuciones jurídicas para imponer las cuarentenas, para obligar a las personas a cumplir las normativas. Y también van a establecer los lugares de aislamiento, los lazaretos, las cuarentenas y también las enfermerías. Van a contratar a los médicos. Es decir, se van a desarrollar toda una serie de políticas sanitarias que progresivamente en el tiempo van a mejorar las condiciones para enfrentar estas enfermedades. ¿Se puede sacar alguna conclusión sobre esto? La verdad es que es difícil, si no imposible, sacar lecciones generales de estas experiencias, de este pasado común, porque la diversidad de circunstancias y de contextos no permite una síntesis fácil. Ahora, sí que es posible hablar de algunas experiencias vinculadas a las comunidades cristianas. Y sobre eso quisiera hablarles de unas epidemias concretas en los siglos II y III que a juicio de los primeros padres de la Iglesia fueron significativas en la extensión del cristianismo. Recientemente algunos historiadores han abordado de nuevo estas epidemias y han concluido que fueron 2 o 3 episodios muy significativos en la extensión del cristianismo, por 3 razones. La primera es porque frente al mundo pagano y a la filosofía griega, el cristianismo supo ofrecer mejores elementos de esperanza y de consuelo. Esperanza en una vida en el más allá, en una inmortalidad, en una vida eterna
que era vista como un lugar mejor respecto al preámbulo que era la vida terrenal. Un consuelo, una esperanza que se mostró más eficaz para ofrecer consuelo a los ciudadanos del Imperio Romano de los siglos II y III. El segundo argumento tiene que ver con la existencia de unas redes comunitarias que funcionaban ya como redes de ayuda mutua, de sostenimiento mutuo, y que en este nuevo contexto de epidemia se reactivaron no solo para apoyar a los miembros de estas comunidades, sino también para proyectarse hacia los otros ciudadanos del imperio. Una oportunidad de testimonio que además ofrecía una moral en aquellos momentos nueva para aquel contexto pagano, una moral basada en una ética vinculada al amor y a la misericordia. El tercer argumento tiene que ver con la desestructuración social que conllevan las epidemias. Al romper los vínculos familiares y sociales, personas que quizás se habían sentido atraídas por el cristianismo y nunca habían dado el paso de la conversión, ahora perdieron mochila, ahora perdieron lazos familiares, vínculos que les permitieron tomar esa decisión más ligeros del marco afectivo convencional. Tres argumentos que explicarían un salto significativo en la extensión del cristianismo precisamente a finales del siglo II y en el siglo III. ¿Qué podríamos aprender de esto? Aquellas primeras comunidades cristianas se activaron para poner en práctica la fe y los valores del amor y la misericordia del Evangelio de Jesús, que ya venían practicando en unas redes de solidaridad, pero ahora en un contexto nuevo. Es decir, esas comunidades supieron adaptarse y supieron buscar fórmulas que pasaban por el servicio a los otros, por la protección de los más vulnerables, por la implicación para mantener una esperanza y un consuelo para sus ciudadanos. Practicaron la esencia del cristianismo y quizá para las comunidades cristianas esta es también una nueva oportunidad. Muchas gracias.